Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola, Sil, ¿cómo estás? Hola, vale, bien, acá. Hola, Madi. Hola, Pablo. Hola, Riv. ¿Cómo van, ¿Cómo buenas? están? ¿Cómo van? Hola, Buenas. hola. Bueno, vamos, el viernes da mi hermano. Vamos a seguir con la parte de funnels y demás. La semana que viene vamos a ver de vuelta las historias que las vengo siguiendo y tengo vi varios patrones en todos, entonces la idea es corregirlos a todos sobre eso. Y también va a venir Wada para enseñarles a grabar, para que tengan algunas formas de grabar distintas, para que también aprendan a hacer B-rolls y otras cosas que les va a dar como un poquito más de cintura al momento de por ahí subir contenido si no tienen tanto tiempo. Así que vamos full. ¿Arrancamos? Bárbaro. Bien. Clase de hoy, síndrome del impostor. Y les cuento que, si bien vamos a hablar mucho del síndrome del impostor, también vamos a ver un poco lo que es la procrastinación vinculada al síndrome del impostor, porque para mí existen como dos tipos de procrastinación. La procrastinación en sí, de que uno está acostumbrado, de que no tiene ganas, y la procrastinación que está unida al síndrome del impostor. Son distintas, tienen patrones distintos y entre comillas, curan distinto, o sea, se trabajan distinto. Entonces la idea es hoy trabajar un poco la procrastinación desde el lado del síndrome del impostor. Yo creo que la mayoría de las personas que ya están en este punto de la formación ya saben lo que tienen que hacer, o sea, ya sabemos que tenemos, obviamente podemos mejorar, ¿sí? Eso, podés estar avanzadísimo en cualquier proceso y siempre va a haber puntos de mejora, pero digo, uno ya sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que enviar una propuesta, sabe cuándo tiene que publicar contenido, sabe que tiene que por ahí hablar con determinado cliente, sabe lo que tiene que estudiar, sabe que si tiene un examen tiene que estudiar. El problema con esto no es hacer, ¿sí? No es saber, sino la falta del hacer. El problema es el hacer. Y ahí es donde aparece este famoso síndrome del impostor, que es como una vocecita interna que nos susurra, que no somos suficientes, que todavía no estamos preparados o preparadas, que los demás lo hacen mejor que yo, o que si lo intentás vas a quedar en evidencia de que no sos tan bueno, tan buena. Y muchas veces, y ahí surge esto que para mí es tan importante de entender, no surge esa procrastinación porque seamos perezosos o perezosas, porque no tengamos ganas, porque preferimos estar tirados en la cama, sino que procrastinamos porque nos da miedo probar. Y es importante entenderlo por qué. Porque muchas veces creemos que procrastinamos y tratamos de atacarlo haciendo cosas y en realidad no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces es importante entender esto y por eso les voy a hacer algunas preguntas, como saben, siempre yo muy incisiva. A mí me ha pasado, y todas estas preguntas están muy basadas en mí, pero sé que es un patrón general de, no sé, tener una oportunidad a veces de un proyecto y en vez de decir sí, empezar a pensar, ay, seguro hay gente más preparada que yo, ay, no me va a alcanzar, ay, no sé, ay, ah. O típico de video, empezaste a grabar un video y lo postergás porque te sentís que no iba a sonar profesional. Y obviamente eso tiene que ver con el síndrome del impostor y con que uno aprende a medida que hace. O no sé, cuando liderás equipos, cuando empezás a liderar a otras personas, que empezás a sentir que se van a dar cuenta de que sos un fraude, o incluso que tuviste un logro y de repente te pasa que, ah, bueno, fue suerte, no fue mi trabajo, no fue lo que yo hice, no fue lo que yo realmente invertí de tiempo, de energía, de paciencia, de conocimiento, y, ah, no, eso fue suerte. Entonces, todas estas situaciones no tienen que ver con la falta de capacidad, sino con un síndrome del impostor que muchas veces se termina disfrazando de prudencia o de perfeccionismo. Y ahí está, en Mejido me dijo que el problema es que no sepas lo que tenés que hacer, sino que el problema es que no te crees capaz de hacerlo. Hola Lu, estamos con el síndrome del impostor hoy. Básicamente
piensen que el síndrome del impostor es como tener un auto último modelo con un tanque lleno, con un GPS listo, pero no animarte a poner la llave porque no te sentís capaz de manejarlo. Ese es el resumen de lo que es para Wow. mí. Me gustan estos. Perdón, no me di cuenta que estaba sin cámara. Tremendo. Adelante. Me ¿Estabas hablando de mí, gustan. Vane? Me gustan mucho estas metáforas a mí. Yo me acuerdo mucho la primera vez que tuve una charla allá por Junín, que me invitan a hablar y demás. O sea, obviamente hoy por ahí ya no me pasa, desde este lugar, tenía la preparación, yo estaba súper preparada, tenía la presentación armada, la verdad es que debe ser la única charla que preparé con un mes de anticipación, la dije millones de veces, pero en mi cabeza lo único que pasaba cada vez antes de subirme al escenario era, y si me trabo, y si se dan cuenta que no sé, y si no es lo que parezco, y si dudan de mis capacidades, y si no tengo tanta capacidad, y claro, ahí atrás estaba mi creencia de que yo no me merecía estar ahí. Básicamente y claramente era el síndrome del impostor. Y a ver, quiero que entiendan que el síndrome del impostor nos da a todos, no importa en el estado evolutivo que estemos, porque como siempre somos principiantes al nuevo nivel, siempre nosotros que subimos un escalón somos principiantes al nuevo nivel. Hola, Cris. Nos va a pasar de que cuando queremos hacer algo nuevo, empieza a aparecer ese famoso síndrome del impostor. Básicamente, si lo definimos, el síndrome del impostor es la creencia persistente de que nuestros propios logros no son mérito nuestro, sino el resultado de la suerte, el resultado del azar, el resultado de que engañaste a los demás para que crean que sos más capaz de lo que realmente sos. Básicamente, y en otras palabras, te sentís un fraude, aunque tengas pruebas de éxito. Pero internamente te sentís un fraude. Y acá quiero hacer una diferencia muy marcada entre una inseguridad normal y el síndrome del impostor. Yo creo que cualquier persona que se sube habitualmente en el escenario, y yo saben que tengo, no sé, el año pasado hice 70 conferencias, antes de subirte al escenario, siempre te da esos nerviecitos, el qué pasa si me trabo, el si me olvido, pero una cosa es el nervio, parte de esa inseguridad y otra es el que no importa cuántas veces demuestres tu capacidad, sino que seguís creyendo que no es suficiente. Y que siempre estás con esa sensación de ser descubierto, descubierta de que no sos suficiente. Una persona que se siente un poco insegura puede decir, me pongo nerviosa antes de una presentación, y una persona con síndrome del impostor, internamente lo que se dice es, ok, me van a ver presentar y se van a dar cuenta de que no sé nada. ¿Se nota la diferencia? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque una cosa son nuestras propias inseguridades, que las podemos trabajar de una manera, y otra es encontrar y darnos cuenta de que existe el síndrome del impostor para poderlo realmente desmantelar desde el lugar que corresponda. Hay como patrones o tipos de síndrome del impostor. Uno que tenemos muchos por acá, que conozco, varios y varias, es el perfeccionista. El que se cree que todo debe ser impecable. Que si no es 100% perfecto, no vale. Típico de armas una propuesta, llega el momento de enviarla y corregís tantos detalles que o lo mandás a último momento en la fecha límite y no te sentís conforme o terminás no entregando nada. Y acá es importante entender, para mí, una palabra que yo me llevo siempre y que saben que lo digo siempre es, siempre hay que ser excelentes, pero no perfeccionistas. No es lo mismo la excelencia que el perfeccionismo. El perfeccionismo no existe. Siempre todo es perfectible, siempre todo es mejorable, porque siempre existe un progreso. Si no existiera un progreso, no podríamos avanzar. Ahora, una cosa es que sea mejorable y otra es que yo lo haga en excelencia. Haciéndolo en excelencia, ¿qué es? Es dar siempre mi 100%. Que no siempre el 100% es el mismo 100%.
Bien, entonces, 1, el perfeccionista. 2, el eterno experto. Siente que acá hay una que no está que se sentiría tocada. El que siente que nunca sabe lo suficiente y necesita acumular más estudios, más cursos y certificaciones. Ahí Pablo también se sintió tocado. Yo soy otra. O sea, a mí me gusta mucho estudiar, pero a veces sentimos que si no sabemos más no somos suficientes. Distinto es, sí soy, dice Madi también. Distinto es querer siempre mejorar a me falta esto para hacer. Por eso, por eso me gustó tanto armarles así la clase para que entendamos que es distinto el me gusta o quiero aprender más o elijo aprender más a me falta esto para. Y les voy a decir algo, la mayoría de las personas que hacen este tipo de cursos están todas en el síndrome del impostor y no en inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos inseguridad solemos hacer igual y en algún momento aprendemos. Pero cuando tenemos síndrome del impostor no hacemos o no avanzamos y ahí es donde requerimos apoyos externos. Me pasó hace un tiempo, me pasó hace unos días con esto del evento que le había ofrecido un lugar para speaker a una persona que está recontra reformado, que lo conozco, que me dijo, no, no me siento preparado, no. Digo, o sea, una persona que además me había pagado un 1 a 1, lo escucho hablar y digo, no sé para qué me pagaste. A veces le digo, o sea, no sé qué queremos qué querés que trabajamos. Somos una persona que está súper desarrollada, pero él no se siente seguro. Y es eso, ¿no? Obviamente lo que estamos trabajando hoy, pero digo, esa falta de confianza, bueno, ahí lo estoy taladrando la cabeza para que venga. Entonces es esto, nunca va a ser suficiente, me pasa con la marca personal, dice acá Pablo, a ver, y con los videos, bien, ahí vamos a trabajar con eso. Entonces es esto, ¿no? El eterno estudiante, el eterno que le falta algo más. Bien, el solista. El solista. ¿Quién es el solista? El que siente que pedir ayuda es una señal de debilidad. Que si tiene apoyo, cree que su logro no vale. Entonces nunca delega nada, termina en burnout, termina cansado, siente que si tiene ayuda es porque no es suficiente. Y básicamente, y algo que aprendí de grandes mentores, es que cuanto más grandes son, no solo más saben de delegar, sino que delegan en gente mucho más inteligente o mucho más capacitada que ellos mismos. Es lo único que no me pasa por ahora, sí. Vamos bien, una no te pasa. Bien, el 4. Estoy como el agua, Lucas. El genio natural. El genio natural es el que cree que todo tiene que salir fácil y rápido. Si algo le cuesta, asume que no es bueno para eso. Y que puede pasar que no sea tan bueno, pero siempre hay tiempo para crecer. O sea, por ejemplo, esto es muy típico de los profesionales que por ahí en las facultades fue muy fácil. Y claro, cuando empezaron a trabajar, si no tenían prácticas, empiezan a sentir que no saben nada. Básicamente, justamente el desafío es ampliar nuestra caja de herramientas. Yo siempre les digo que para mí, nosotros cuando ampliamos nuestra caja de herramientas, cuando salimos de nuestra zona de confort, lo que hacemos es subir de nivel. Y acá la mayoría me conocen, pero para los que no me conocen tanto, yo hablo con números y no es personal, no es que hay personas mejores o peores. Perdón, acá denoto mi edad, últimamente no sigo tele ni siquiera tenis, pero antes miraba mucho tenis, y Rafael Nadal era el número 1, ¿sí? O Djokovic o Federer en su momento. Y nadie se quejaba porque Federer o Djokovic o Nadal fueran el número 1. Esto es más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Federer, si jugaba con una persona a nivel 50, le ganaba de taquito. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros algo nos sale bien, genial, pero cuando algo quizás no nos sale, tenemos que ampliar nuestra caja de herramientas para convertirnos en personas que se acerquen al nivel 1. ¿Por qué? Porque para enfrentarnos después a una persona a nivel 50, la vamos a pasar por arriba y está bien. Es parte del progreso y es parte de estar haciendo las cosas bien. Bien. 5. El superhéroe. Se exige rendir
todos los roles al máximo. Trabajo, familia, amistad, estudios, y si no puede con todo, se siente un fracaso. Ahora, yo sí creo en que podemos estar bien en todas las áreas y yo sí creo en estar al 100%. Ahora, estar al 100% requiere compromiso, requiere excelencia, pero no requiere ni maltrato personal ni insuficiencia. Y también requiere ser muy conscientes de estar muy en presencia en cada momento de nuestra vida y de saber cuánto tiempo realmente nosotros le podemos dedicar a cada cosa. Y que si yo le voy a dedicar X horas al trabajo y X horas a la familia y sentirme mal porque, no, pero a la familia solo le doy 2 horas y al trabajo 8. Ok, si esas 2 horas son de calidad y vos estás dando tu 100% en ese momento, también está bien. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros sentimos el síndrome del impostor y nos empieza a pasar, sentimos que en todas las áreas tenemos que ser ecuánimos, entonces quiero estar 8 horas con mi familia, 8 horas en el trabajo, entrenar 8 horas, estudiar 10, o sea, todos tenemos 24 horas. Se puede hacer todo, pero con una lógica y con una conciencia. Quiero que entiendan algo, que es que el síndrome del impostor no distingue entre éxito o fracaso. Siempre encuentra la manera de hacerte no sentir suficiente. Así estés triunfando. No le importa, porque siempre te va a hacer sentir insuficiente. ¿Vamos bien hasta acá? Hola André, bienvenida. Ahora, yo les dije que mucho de esto es porque yo voy hablando muchas veces con ustedes y le pregunto por qué hicieron esto, por qué no lo hicieron. Y no porque procrastiné, por eso les dije que era una clase que venía, como los vengo siguiendo, ya saben que, bueno, ahí a Cristian lo vengo volviendo loco, a Sil también, a Madi también, cuando les veo las historias les voy escribiendo. Muchas veces me dicen, no, porque no estaba bien esto, porque lo procrastiné. Y ahí vamos a empezar a vincular lo que es el síndrome del impostor con la procrastinación. A vos también te pasó, Luqui, porque la otra vez me lo habías comentado. Y quiero que empiecen a entender cómo la duda sobre uno mismo se empieza a disfrazar de excusas. Porque esto de, ok, no puedo, soy un fraude, se empieza a disfrazar de excusas lógicas. Por ejemplo, todavía no estoy listo o lista, necesito prepararme más. Por ejemplo, quiero esperar a que todo sea perfecto antes de mostrarlo. Por ejemplo, ahora no tengo el tiempo, ahora no tengo la energía, cuando me organice mejor lo hago. Tengo que tomar otro curso más, tengo que leer otro libro más. Fíjense que son cosas que nos decimos habitualmente. Estas frases no son verdad, son la máscara del miedo. El disfraz, obviamente, que es un disfraz de prudencia, en realidad lo que está haciendo es paralizarnos. Es como si el miedo se pusiera un traje elegante, imagínense, ¿no? Que se pone un traje elegante, es que yo soy muy responsable. Pero básicamente por dentro sigue siendo esa misma parálisis. Solo que lo estamos tapando de algo bonito. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y de dónde viene esto? Y pensemos empezar a entenderlo para después desmantelarlo. Pensemos en la neurociencia que hay atrás de la procrastinación, ¿sí? Nuestro cerebro no es que quiere hacerte fracasar. Lo que quiere hacerte siempre va a ser protegerte. Entonces, acuérdense, creo que esta frase la digo, no sé, en todas las clases más o menos, y la voy a repetir porque la repetición es la madre de la maestría, que nuestro cerebro siempre va a ser mucho más, va a hacer dos cosas, alejarse del dolor y acercarse al placer. Y va a hacer mucho más por alejarse del dolor que por acercarse al placer. Y va a ser mucho más por el placer inmediato que por el placer a largo plazo. Entonces, ¿qué busca? Placer inmediato y evita dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar en público, hacer una oferta, lanzar una oferta, grabar un video, lanzar una historia, bla, 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 ¿qué pasa? Genera incomodidad. Esa incomodidad se traduce en amenaza. Amenaza, incomodidad para nuestro cerebro, ¿qué es? Dolor. ¿Qué hago yo? Me alejo del dolor. ¿Y qué hago cuando me alejo del dolor? Si es posible, incluso busco una recompensa inmediata.
Netflix, video, hacer comida, comer, lo que fuera, incluso a veces esa recompensa inmediata, son cosas que tenemos que hacer, como, no sé, ordenar, como hacer un llamado, que en realidad sí las tenemos que hacer, pero que nos dan más placer o menos dolor que lo que realmente deberíamos estar haciendo, porque nos confundimos lo importante con lo urgente. Y cuando acudimos encima a esas recompensas inmediatas y empezamos a sentir alivio, se empieza a reforzar ese círculo. Y nuestra próxima vez, ¿qué piensa nuestro cerebro? Si evito el dolor, puedo recurrir al placer inmediato. Básicamente, lo que les quiero decir acá es que no están procrastinando porque sean flojos o porque sean flojas. Estás procrastinando porque tu cerebro lo que está interpretando esa acción que tenés que hacer como peligro y evitar como seguridad. De placer y dolor tienen una clase exclusiva subida, que la pueden ver 20 millones de veces, pero para mí es súper importante para el trabajo que vamos a hacer ahora de desmantelar justamente la procrastinación y el síndrome del impostor, que tengamos recontra refresco este concepto. Básicamente hay un círculo vicioso dentro justamente de este síndrome del impostor procrastinación. Primero, dudar de nuestra capacidad. Segundo, inventar una excusa para no actuar. Tercero, procrastinar y postergar la acción. Cuarto, y obviamente, no obtener resultados. Al no obtener resultados, ¿qué hacemos? Confirmamos nuestra duda. ¿Y qué pasa? Quinto, el síndrome del impostor se fortalece. Resultado, cada vez tenés más miedo, más parálisis y más sensación de no valer lo suficiente. Por ejemplo, típica. No lanzo mi programa porque no sé si va a funcionar. Entonces no lanzo nada, entonces no tengo resultado, entonces confirmo que no soy suficiente y se cagó de la risa madre. Bien. Les voy a decir algunas frases típicas que la mayoría, o las dije yo, me las dijeron ustedes, para que se identifiquen y puedan encontrar sus patrones. Por ejemplo, una, pueden levantar la manito la que se sienta. Si lo hago mal, me van a descubrir. Bien. La excusa entonces, ¿qué hago? Lo postergo, así no me expongo. Dos, todavía no es el momento perfecto. Bien. Excusa, el escenario ideal nunca llega. Y acá Mejido me dijo, les va a decir, no existe el momento perfecto, una toma el momento y lo hace perfecto. Tres, ¿quién soy para enseñar / vender esto? Hay varios que se sintieron tocados, se cagaron todos de risa. Bien. Entonces no lo hago porque no tengo autoridad. Esta es típica y no solo típica, sino que ese curso después se sigue siendo otro y otro y otro. Cuando termine este curso sí voy a estar listo o lista. Ahora siempre ese curso después trae otro y en ese curso me di cuenta que esto no lo sabía, entonces como eso no lo sé tengo que estudiar eso y se hace una bola terrible. Y el último, no quiero molestar a nadie con mi propuesta. Entonces mejor no digo nada, no incomodo. Obviamente, a ver, cuando uno empieza un proyecto y cuando uno empieza un proyecto como en este caso, un proyecto digital, donde tenés que crear una página, una estructura, y empezás a ver muchos detalles, aunque haya muchas veces gente interesada, uno siente que tiene que mejorar. Y sí, obvio que tenemos que mejorar, y está bien eso, pero no vale agarrarse del miedo por si nadie compra o por si piensan que no está perfecto, porque lo que terminamos haciendo es que en realidad cuanto más tiempo tardamos en hacer lo que tenemos que hacer,
más miedo nos da hacer lo que tenemos que hacer. Acuérdense, el otro día creo que se las dije, no sé si fue acá ya, a veces hablo tanto que no sé con quién hablo, de que el miedo se cura con acción o la acción cura el miedo. Cuando uno acciona, el miedo se cura. La acción cura el miedo. Bueno, les dije algunas frases y ahora vamos a hacer un mini ejercicio. Les voy a dar 2 minutitos para que piensen. Quiero que escriban una o dos frases suyas típicas al momento de procrastinar algo. ¿Qué se dicen internamente? Que escribanlas. Tienen aunque sea una, después en su casa seguirán trabajando, pero tienen aunque sea una. Bien. Quiero que ahora la traduzcan, y esta es la parte difícil, con la verdad que hay atrás. Porque todos conocemos la verdad que hay atrás. Por ejemplo, me falta aprender más. Un ejemplo, no confío en lo que ya sé. O no tengo tiempo, no quiero darme cuenta que no soy suficiente. Básicamente quiero que entiendan que lo que decimos afuera muchas veces es distinto que lo que sentimos dentro. Vane, ¿te puedo dar mi ejemplo? A ver si me Sí. ayudas a pensarlo al revés. Puse, no sabes cómo hacerlo y si creces te van a ver más. Bien, me gusta. ¿Y qué hay atrás de eso? Si creces, te van a ver más. Miedo al éxito, eso es. Como al Bien. revés, ¿cómo sería? Miedo al éxito es probable. ¿Qué sentís vos? Acá hacemos un ratito de coaching en vivo. Perdón. No, es que es la idea porque quiero que empiecen a lograr desmantelar su cabeza. Llévate la llave, sí, mi amor. Porque Em, imaginarse grande o más de lo que uno hace es fuerte. Bien, ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Que yo encuentre, y Cris, que pusiste, pero no me lleva a procrastinar. No importa, puede no llevarte a procrastinar, pero ¿qué te decís? ¿Qué te decís? Por ejemplo, ¿lo haces igual? Ok, genial. Sí. Pero ¿qué te decís cuando lo subís? O qué, por más que no procrastines, ¿cómo te sentís? La idea es que miremos qué sentimos dentro y qué nos decimos fuera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos entender lo que nos decimos de manera consciente y lo que hacemos de manera inconsciente, ¿sí? O lo que nos decimos de manera inconsciente, perdón. La de acá es la que tiene 2, que están en el cosito rosa que está ahí arriba. Y la del fondo es la que tiene 3, mi amor. Ah, bueno, perdonen, ¿eh? Estoy sin chica y mi niño se quiere ir a jugar al fútbol.
Entonces, es distinto. Te lo resumo, te digo, perdón, que te interrumpa. Bien, es la idea. El miedo, y por ahí le pasa a muchos, es hacer el ridículo. Bien, perfecto. Y cuando lo voy a hacer, porque lo hago, no tengo, o sea, me mando, salga como me salga, la paso mal, se me nubla la cabeza, se me pone la mente en blanco y hago lo Bien, que puedo. Pero me mando, ¿viste? Pero bueno, sale bien, como sale. bien. Y encima la piba va atrás y lo putea, cada vez que sube algo lo reta. No sé de quién estás hablando. Cada vez que sube algo le manda. A Madi también lo sube. Sí. O sea, suben algo y enseguida yo estoy atrás, les pico la cabeza. Pero bueno, nada, la idea es que crezcan, ¿no? La idea es esa. Pero bueno, a ver, bien, lo haces igual, lo cual es importante. Ahora, no deja de haber un sentimiento del síndrome de impostor que te provoca algo distinto porque se te nubla la cabeza. Sí, sí, sí. Y eso que hace que claramente quizás tenés conocimientos que podrías aplicar que no los estás aplicando. Porque en tu caso, tu síndrome del impostor lo que hace es bloquearte. Claro, De otra manera, no lo procrastinas, pero te bloquea igual. claro, claro. ¿Y por qué? Y acá la pregunta, ¿y por qué tenés miedo a hacer el ridículo? No, yo creo que viene por historias anteriores. Yo siempre, digamos, siempre el mensaje en mi casa era, este es un burro, pero el secundario lo va a terminar, decía mi mamá. Entonces me quedó eso. Y yo, como para contrarrestar eso, hice 2 carreras y casi 3 porque hice la mitad de otra, de una tercera. Entonces, bueno, que eso lo tengo, ese pajarito que te pica en la cabeza, ¿no? Fíjense cómo, mira un ejemplo claro del síndrome del impostor y cómo a veces, y esto va muy en mi caso que soy mamá, a cómo le hablamos a nuestros hijos, ¿no? Cómo a veces algo nos marca tanto que terminamos haciendo de más y que así, aunque hagamos lo que hagamos, y justo es uno de los ejemplos que dimos, nunca nos es suficiente. Y ahora te voy a hacer 2 preguntas más, Cris. Sí, tengo pareja, así que, por favor. ¿Qué pasa, sí, si hicieras el ridículo? ¿Qué pasaría? No, no pasa nada. Se Bien. viraliza. Bien, muy Es bien. Acá está buenísimo el eso, esa es socio. buenísima. Entonces, Es lo que buscamos. es empezar a cambiar, ahora lo vamos a trabajar, nuestro diálogo interno. Y empezar, por eso les dije, quiero que piensen lo que ven adentro y lo que ven afuera. Porque yo a través de ver lo que tengo adentro y lo que tengo afuera, puedo empezar a cambiar mi diálogo interno. Y yo cuando cambio mi diálogo interno, puedo empezar a ver como positivo, incluso cosas que las veo negativas. Permiso, ¿puedo decir algo? Obvio, No, para eso estamos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy psicólogo. Andrea no La- es, claramente, ¿no? Quiero No, no, aclararles Andrea que no no es. habla así Andrea. Era que voy a poner la cámara. Probablemente ladre la perrita. Bueno, yo soy psicólogo. Bueno, tengo muchas cosas para decir, pero no es el caso. Lo único que quiero apuntalar es que ese diálogo interno, por lo general, en términos de estructura psíquica, se da con el niño que nombraba Cristian o con alguna etapa de la niñez. Es decir, dentro del adulto están las experiencias que marcan este tipo de emociones que se presentan en el presente. Bueno, a mí justamente me pasa al revés que a Cristian. A mí no me importa el ridículo porque creo que nunca lo voy a hacer y aunque lo hiciera, Había un orden, ¿viste? me importa 3 Creo que carajos si lo atrás hiciera. está resuelto si tenés alguna duda. ¿Esperen, eh? Ahora sí. Y aunque lo hicieras, ¿qué? No me importa nada. Pero ¿por Bien, qué digo esto? ¿Por qué digo esto? No porque sea más o menos que otro, sino justamente por la experiencia de la infancia. Yo, mi claro. experiencia con mis padres y con, digamos, con el entorno, era justamente, digamos,
algo contrario a lo de Cris. Es decir, sos un fenómeno, vas a andar bien, que esto, lo otro, vas a lograr todo en la vida, no sé, cosas así. Entonces no le tengo miedo a nada. Ahora, sí puede haber algo del bloqueo que decía recién Vane, en el caso mío, que tiene que ver con construir con autenticidad un personaje, un discurso que pueda articularse entre, digamos, lo que son las redes, mi profesión, la profesión de Cristian, la identidad de la empresa, digamos, porque uno puede decir las cosas de mil maneras, eh, y bueno, todo ese armado todavía está ahí, digamos, Para como ahí, decía Vanessa, sí, para desarrollándose, ahí ¿no? vamos, para ahí Sí, vamos. sí. Bien, les voy a dejar 3 frases que para mí son súper importantes de entender, que es que la procrastinación nunca es un problema de tiempo, es un problema de confianza, que cuando esperamos el momento perfecto, lo único que perfeccionamos son nuestras excusas, y que nuestro cerebro no busca éxito, busca comodidad. Y el éxito jamás viene de la comodidad. Entonces, vamos a trabajar un poquito en nosotros y en cómo detectar justamente cuando nos está sucediendo ese síndrome del impostor. Vane, ¿las podés repetir a las 3? No es un Sí, problema de tiempo. es un problema de confianza. Cuando esperas el momento perfecto, lo único que perfeccionas es tu excusa. Y tu cerebro no busca éxito, busca comodidad. El éxito nunca vive en la comodidad. Gracias. No, por favor, igual después lo tienen en el PDF, pero está bien. Bien. Señales, ahora lo que vamos a hacer es como empezar a detectarlo, darnos cuenta. Señales externas de esto. Hay muchas veces que no es solo por lo que pensamos, sino también por lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque piensen que todo lo que está en nuestra mente y en nuestros pensamientos se termina traduciendo en acciones, en nuestros hábitos, en nuestras decisiones y en nuestra manera incluso de actuar y reaccionar. Proyectos que nunca terminamos de lanzar, revisar un mail hasta el infinito, una propuesta, un post para enviarlo, evitar reuniones, evitar llamados, evitar presentaciones, evitar hacer vivos, evitar ir a determinados lugares. Otra, cuando alguien te felicita, minimizar el logro. Fue suerte, no fue tanto, me ayudaron. Esa es una acción muy marcada de la gente que tiene, y capaz que no lo dice, pero que internamente lo siente. Eh, Muchas veces te comparás compulsivamente con colegas o referentes y siempre sentís que estás atrás, que nunca vas a llegar a ese lugar. Vivís con miedo a que descubran porque sentís que aparentás. Y ojo que acá no hablamos solo de excusa interna, ¿sí? Sino que hablamos de patrones visibles que hasta la gente los termina observando de afuera. Una cosa es mi diálogo interno y otra es lo que incluso termina la gente observándolo. Cuando nosotros estamos muy formados, muchas veces nos pasa en que aprendemos y acá me sale la palabra Luquitas, viste que yo soy una gran distractora, a distraer esto es muy de PNL, a distraer nuestras acciones para que la gente no se dé cuenta, porque cuando uno se formó mucho en coaching, en PNL, en esto, en el otro, tiene buenísimo porque obvio tenés un background re grande para los demás, pero ese mismo lo usás muchas veces a tu favor para que el otro no se dé cuenta. Pero sí hay alguien que está muy formado del otro lado o que tiene una gran intuición, se da cuenta de las cosas que hacemos. Yo lo noto mucho hoy no es que no me pasa, que no lo digo, pero antes lo decía, cuando me felicitaban, me sentía incomodísima. Y se me nota, y incluso a veces hoy se me nota, pero se me notaba. O minimizarlo.
Entonces empiecen a pensar también qué acción externa ustedes están demostrando. ¿Por qué es importante tener la conciencia de la acción externa? Porque una cosa es mi diálogo interno y otra es lo que yo represento para el afuera. Y cuando yo para el afuera represento algo, también tengo que entender que le estoy marcando una autoridad o una falta de autoridad sobre un determinado tema. Y empezar a tener conciencia de mis acciones externas también hace que yo pueda manejar y mejorar las internas. Acuérdense que todo pensamiento siempre se va a reflejar en una decisión y la decisión se va a reflejar en una acción. Ejemplo externo, que sé que a muchos y muchas les pasa, grabás un video 20 veces y lo borrás porque no quedó a la altura. O terminaste un informe, pero lo seguís corrigiendo hasta el último momento del plazo. O no sé, en un negocio tenés una idea de una nueva oferta, pero la pateás porque todavía no está bien, no es el momento, espero el Black Friday, espero bla, 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 bla. O incluso en la vida personal, esta la que le decía, que te cuesta recibir elogios, lo hiciste bien, y uno inconscientemente empieza en el no es para tanto. Quiero que empecemos a pensar como que estos comportamientos son un poquito huellas que va dejando ese síndrome del impostor en nuestra vida diaria. Y empezar, sobre todo esta semana, a hacerlo consciente para realmente poder tener un cambio sobre eso. Este ejercicio es básicamente un espejo inquebrantable. Quiero que identifiquen esa creencia, esa voz interna y cómo se refleja. Vieron que antes lo hicimos a nivel de nuestra voz interna y nuestra voz consciente. Ahora quiero que piensen en la voz interna, pero en vez de en la voz consciente o en lo que me estoy diciendo, en una acción externa que refleje esa voz interna. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. A ver si entendí. Em, por ejemplo, cuando yo, viste que estoy armando para lanzar un programa. Y ese programa lo vengo haciendo hace como 3 meses, porque no me terminaba de gustar y le terminaba cambiando todo el contenido y no me gustaban las palabras. Y después se lo mostré a una colega y me dijo, Madi, es excelente. Y yo dije, pero no está tan bueno en realidad. ¿Me está diciendo por compromiso o porque realmente lo cree? Y creo que es eso, ¿no? Ok, gracias. Ahora lo entendí. Estás muteada, Vane. Es eso y les doy 2 minutitos para que lo piensen.
Bien, ¿estamos? Siguen escribiendo, así que los dejo un cachitín más. Bien, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Pues obviamente pueden practicarlo y encontrar muchas más. Empezar a vincular nuestro mundo interno o nuestro mundo invisible con la conducta externa o con el mundo visible. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar no solo a nivel inconsciente y consciente, sino también a nivel acciones, en donde estamos cometiendo o donde el síndrome del impostor nos está dominando y poderlo revertir. Ahora, justamente lo importante acá, ¿cuál es? Romper el patrón del síndrome del impostor. Y para mí, la mejor manera, como se los dije, para romper el patrón es responder a nuestra voz interna con acción. Entonces, cuando yo empiezo a tomar conciencia y empiezo a darme cuenta de las dos situaciones, tanto mi mundo interno, cómo se refleja a nivel de mi diálogo interno y cómo se refleja también en mi mundo visible, yo puedo lograr con esas dos cosas empezar a identificar mi creencia y mi patrón. Y con eso, cuando aparece, ¿qué hago? No lo voy a discutir, no me voy a pelear conmigo mismo, lo voy a responder con un acto visible. Yo, si entiendo que esto me pasa por algo, puedo crear las herramientas necesarias para contrarrestar eso que me está pasando con un acto visible. Por ejemplo, no estoy lista para publicar un reel, agarras el celular, grabas un minuto y lo subís. Y no tiene que ver con que esté perfecto y no tiene que ver con que vaya a pegar. Tiene que ver con que yo lo que empiezo a hacer es crear acciones que rompan el patrón del síndrome del impostor. ¿Para qué? Para que justamente reeduque a mi cerebro a crear un sistema distinto de trabajo. En tu caso, Cris, que vos lo haces igual, pero te bloqueas o te pones en modo no entiendo nada, es capaz que tomarte 5 minutos para encontrar cómo subirlo perfecto, o no, perfecto, excelente. Me bloquea, Sí, no lo subo igual. yo Pausa, lo ¿cómo lo vivía mejoro? así como vos decís, cuando tenía que dar un oral. Me lo sabía a punto y coma, entonces cuando llegaba, viste, salía Sí, sí, mucho sí, mejor. sí, entiendo. Pero bueno, es eso, es encontrar qué acción contrarresta cómo se manifiesta en mí, tanto internamente como en el mundo visible, el síndrome del impostor. Entonces, tienen todos la acción, encontraron todos por lo menos algo que se están diciendo, encontraron qué no están haciendo o haciendo. Y ahora quiero que escriban cuál sería la respuesta traducida en una acción para evitar eso. Les doy ahí 2 minutitos. ¿Cómo Vale, dijiste, Vane? Perdón. ¿Cuál sería Sí, la acción? claro. claro, un Ustedes ejemplo. tienen una excusa, ¿sí? Un ejemplo. Por ejemplo, no estoy listo para publicar el reel,
¿sí? No lo publico o lo grabo 20 veces, es, ok, no, pará, ya lo hice una, lo hice dos, listo, lo publico igual, eso es la acción. Entonces, de lo que ustedes escribieron, de su voz interna y su representación externa, quiero que ahora piensen cómo contrarresto esa representación externa. Yo Sea voy publicar a, un me voy tweet. a comprometer acá públicamente, porque es hacer, creo que decirlo delante de todos también es un compromiso. Creo que ya la acción sería hacer un vivo y presentar el programa. Perfecto, listo. Tenés 24 horas para diagramar el vivo y me pones fecha mañana en el grupo. ¿Qué día lo haces? Sabía que me iba a meter en quilombos, pero bueno. Es que quiero que piensen la acción porque la idea es que en las próximas 24 horas la ejecuten. Ok, comprendido, señora. Acá viene la ley militar, chicos. Y les voy a dar un hack igual. Tenemos la acción. Después quiero que me pongan las acciones en el grupo. Para mí hay entre comillas, un hack para romper esto, que es la pequeña acción inmediata. Para mí la confianza nunca espera, se ejecuta en movimiento. En tu caso, Cristian, la acción inmediata es sentarte 2 minutos a mirar la pared y que se te desbloquee la cabeza. Porque eso no es más que una negación, claramente. ¿Sí? Entonces es justamente que la confianza no va a esperar, se fabrica en movimiento. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover? Dando un micro paso, ¿sí? Aunque sea pequeño, pero que no deje espacio a la excusa. Les voy a dar un ejemplo. Ejemplo, Madi, tenés que poner fecha de tu vivo. Si, no sé, vamos a suponer, justo me pasó el otro día con una persona, ahí tengo el reel hablando de eso, que procrastinaba escribir el libro, me vino a ver a Córdoba a un evento y me dice, lo terminé. ¿Ya lo mandaste a la editorial? No. Listo, y le dije, ok, mañana llamás a todas estas editoriales y te pones a hacerlo. Pero vamos a suponer que estás procrastinando a escribir tu libro, listo, abrí el documento y escribí el título, no hace falta que te escribas un capítulo. O si procrastinas llamar a un cliente, bueno, marcale o mandale un WhatsApp, che, hola, ¿cómo estás? O sea, no hace falta que le hagas el pitch de venta. Pero son esas microacciones. Así que, ¿cuál es la tarea cuando termine lo que estamos hablando? Quiero que todos me pongan qué acción van a hacer mañana en el grupito. Bien. Para también entender el síndrome del impostor, todavía tenemos algo más de tarea, pero vamos a seguir avanzando. Para mí es importante redefinir nuestro diálogo interno, y nuestro diálogo interno también se redefine utilizando y cambiando las palabras. Error y éxito. El impostor siempre va a alimentar nuestro miedo a equivocarse y a no sentirse suficiente, y voy a usar tu palabra, Cris, y al ridículo. Y la manera justamente de romper eso es que nuestro error sea parte del proceso. Ejemplo, subimos un reel mal, ok, no lo borro, ¿te acordás que yo te lo dije la otra vez, Chris? No lo borres, déjalo así, déjalo publicado. ¿Por qué? Porque también eso es y no importa de qué lado estén, si es el que, ok, no lo hago, igual lo hice, o lo hago y me nublo, porque también es una forma de decirle a tu cerebro, ok, sí estoy haciendo las cosas mal, pero las puedo mejorar. O no sé, te trabaste en una presentación, usarlo como un chiste. O el lanzamiento no funciona, como yo les conté, creo que, bueno, no sé si todos conocen mi historia, pero yo mi primer lanzamiento no se conectó nadie. O sea, 0 personas había. Yo estaba hablando sola a una cámara, ¿me entienden? Sola, como un perro malo, en mi casa, sin nadie. Sola, no había nadie. Vos mirabas y decías 0. Qué fuerte, Vane. Qué fuerte. Pero lo hice. Pero lo hice. En algún momento iba a aprender. Y literal, chicos, 0, ¿eh? 0. 0.
O no sé, y a ver, y yo hoy lo comparto, esto de compartir lo que aprendí porque algo me fue mal. Entonces, quiero que piensen en un error del pasado y que lo escriban en una acción concreta, ¿sí? Que puede pasar a transformarse en parte de nuestra historia en vez de ocultarlo. O sea, ¿qué error me llevé a un aprendizaje? ¿Qué error puede incluso, y pensemos si vamos a apuntarlo a nuestro avatar, qué error que yo cometí que todavía no conté? Puede ser aprendiendo, puede ser estudiando, puede ser lo que fuera. Algo que yo todavía no conté, le puede servir a mi avatar para identificarse y usar ese error como parte del aprendizaje hacia el otro. Vale, un poquito más de claridad, por favor, porque soy muy buena equivocándome. Entonces no sé qué tipo de error puede ser. Algo que te pasó a vos, Vane, no sé. Por ejemplo, lo del lanzamiento, o sea, me paré ahí sola y por ahí al principio no lo contaba y hoy lo cuento. ¿Y por qué? Porque me mandé 1.000.000 de cagadas, o sea, claramente, o porque no sabía, no sé, eh, subir videos mal o haber dejado mis redes en manos de gente que no las sabía manejar. O sea, algo que a ustedes les haya pasado que sepan, puede ser, si resuena con su público mejor, porque obviamente eh, va a ser ideal para que incluso lo puedan contar, pero lo que ustedes consideren que fue un error, que hoy lo puedan ver como transformarlo en parte de una victoria, en parte de un progreso, en parte de una historia de, acá me equivoqué, nunca lo conté, pero me trajo este aprendizaje. La idea es empezar a entender que esos errores y reconfigurar justamente nuestro sistema neuronal para entender que esos errores se pueden transformar en aprendizajes, se pueden transformar en crecimiento. Bueno, creo que uno de mis errores fue creer, me está pasando mucho que esto de el ser mala madre, el ser Bien, mala madre porque no estoy dentro de los estándares de lo que debería ser una madre. Creo que ese es uno de mis errores, haberlo creído y obviamente actué en consecuencia. bien. Ahí está, entonces ahí está, es un error y no te lo voy a decir solo con el ejemplo de madre, nos pasa creo que a todos de cuando no cabemos en los parámetros que son los estándares de la sociedad, nos empieza a pasar de que consideramos que es un error. Es un ejemplo perfecto. Sí, A me mí, dijeron que dejé de leer y de mirar videitos porque estaba escuchando una clase tuya y que me ocupes de mis hijos. Por ejemplo, no todo el mundo va a entender lo que haces y está bien. No, está perfecto. Sí, por eso me acordé, por eso me acordé. Rib, a mí me pasó una vez que, bueno, yo atendía a Claudia Villafañez, ¿viste? Y me acuerdo que llamaba a Diego Maradona cuando estaba en consulta. Saludo a Rib, decía Diego. Y me hizo hablar con la gente de Tinelli para empezar a aparecer en el programa y qué sé yo, con lo que yo hacía y arrugué. Me dio miedo y arrugué. bueno, eso por ejemplo es algo que lo podés contar porque mucha gente se va a sentir identificada de el perder oportunidades y Ujú. entender esos errores del pasado y decir, bueno, cómo los revierto, entre comillas, también me sirve para crecer. Quiero que entendamos que reconfigurar nuestro diálogo interno no es hablarnos distinto solamente. Reconfigurar el diálogo interno lo que implica es actuar distinto, es hacer las cosas distintos. La única forma de ganarle al impostor es mover el cuerpo antes de que el impostor hable más fuerte que nosotros. No hay vuelta. Bien,
Les voy a dar una técnica de coaching que se llama Stop, Start, Continue, que a mí me encanta y que la adapto a un montón de cosas. Si bien se las doy acá, mi recomendación es que la recontraadapten a todo en su vida. Para mí es una herramienta súper poderosa para entrenar la mente y para entrenar la conducta todos los días. Cristian, se la pueden robar, se la pueden llevar a, a D&M tranquilamente, porque realmente a mí me encanta. Se las voy a dar acá, pero en serio úsenla porque para mí miren que estudié, ahí está el impostor de que el súper que estudia todo el tiempo, dice como, bueno, PNL no sé cuántas veces, coaching llevo como 3 veces. Esta herramienta para mí es de las más sencillas, de las más fáciles de aplicar y de las que en el diario te dan mucho resultado. Stop, claramente, frenar. ¿Qué hago? Identifico el hábito o la conducta que está, en este caso, que está alimentando el impostor, ¿sí? Pero úsenlo como todo. Frenar, identifico el hábito o la conducta. O sea, ¿qué hago? Stop, por ejemplo, hago un video, lo borro. Stop, ¿qué es? Dejar de borrar los videos que grabo porque pienso que no son perfectos. Entonces, ¿qué es stop? Es frenar. Identifico el hábito o identifico la conducta y digo, ok, esto lo tengo que dejar de hacer. Ahí está el stop. Ahora, ¿qué pasa? Yo frené, ok, esto lo tengo que dejar de hacer. Tengo que dejar de grabar, de borrar videos. Perfecto. Pero yo dejo de hacer algo y yo no le puedo dejar a mi cerebro el huequito, porque mi cerebro, ¿qué va a hacer? Si tiene un huequito, lo va a llenar de algo que yo no quiera. Entonces ustedes tienen que pensar que cada huequito que nosotros le dejamos al cerebro, tenemos que llenarlo de lo que nosotros sí queremos para que nos funcione. Entonces, primero voy a stop, freno, cambio, identifico y después start, empiezo. ¿Qué empiezo? A definir la acción nueva que quiero instalar en el lugar. Entonces, en el caso, en el ejemplo que les estoy dando, sería, ok, grabo un video y lo subo aunque no esté perfecto. Empiezo a hacer un ejercicio de exposición. Stop, freno la acción. Start, hago la acción que contrarresta esa que frené. Y después, ¿qué hago? Continúo, mantengo. Reconozco lo que ya hago, ¿sí? Y que vale la pena reforzar. No quiere decir que siempre voy a subir los videos mal. Lo que quiere decir es, ok, los subo y a medida que los voy subiendo, los voy a ir mejorando. Seguir, obviamente, en esto pidiendo feedback, claro, un feedback honesto. Seguir mejorando, pero sin caer en la autoexigencia que me vuelve a paralizar o que me vuelve a hacer cagadas. Entonces, stop, start, continue. Para mí es una herramientaza hermosa, pero hermosa, hermosa. Hermosa. Serás, en serio, recontra recomiendo. Tener noción de lo que yo tengo que frenar de hacer, ponerle la acción que tengo que hacer y poderla mantener en el tiempo, dicho así parece re sencillo, pero si uno lo practica, les prometo que se vuelve sencillo y que empiezo a cambiar muy fáciles mis patrones. Porque como no dejo espacio a la duda y no dejo espacio al vacío, mi cerebro sigue actuando en consecuencia. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Excelente. El síndrome del impostor se alimenta del silencio y se alimenta muchas veces de la falta de compromiso con nosotros mismos. Entonces, quiero que escriban un contrato personal para convertir su idea en una decisión. Básicamente, stop, start, continue. Quiero que escriban la acción específica que van a hacer, cuándo voy a hacer esa acción específica
Y lo más importante, porque acá viene lo más importante cuando tenemos ese síndrome, lo vamos a compartir para hacer una responsabilidad externa. Por ejemplo, puedo hacer un contrato que diga, cuando vuelva a sentir que no estoy lista para grabar, voy a aplicar el hack de los 5 minutos y grabarme en menos de 1 minuto un video. Lo haré a X horas, hoy, mañana, y se lo voy a mostrar a mi compañera o se lo voy a mandar al grupo. ¿Se comprometen todos a mandarme a qué se comprometen? Bien. Y creo que es el último temita, no sé, porque yo me emociono y empiezo a, no, no es el último tema. Qué linda que es. Yo me emociono cuando hablo, chicos, y voy poniendo títulos, 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 títulos y después. Bien. Anclaje de evidencia. El síndrome del impostor, ¿sí? Se alimenta e ignora muchas veces lo que ya logramos. Entonces, la idea es que a través de esto tengamos una prueba real de nuestra capacidad. ¿Para qué? Para recordárnoslo cuando dudamos. Anclar la evidencia, ¿qué es? Anclar la evidencia de los resultados que yo ya tuve, incluso de cosas que yo creía en su momento que nunca iba a lograr. Esto puede ser recibirme, bajar de peso, ser madre, abrir una empresa, un emprendimiento, lo que sí ahora justo no está, pero ganar determinadas medallas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una lista con 10 logros concretos, pero concretos es concretos, explicándolos. Yo pongo el logro. Vamos a suponer, ok, me recibí de abogada y pensé que nunca me iba a recibir. Perfecto. ¿En qué momento superé ese miedo? ¿En qué momento ayudé a alguien con eso que logré? ¿Y en qué momento recibí reconocimiento por eso que logré? Entonces vamos a hacer una lista de 10 logros y al lado de esos 10 logros vamos a poner cómo superé el miedo, cómo ayudé a alguien y cómo recibí reconocimiento. Y cada vez lo vamos a poner en una notita en el celular, podemos sacar una foto. Cuando nos sintamos insuficientes, cuando sintamos que ese síndrome del impostor nos vino a hablar, lo vamos a agarrar y vamos a leer, aunque sea uno de esos logros que hicimos. ¿Para qué? Porque nuestro cerebro necesita evidencias de que ya logramos cosas que se creían que no se podían lograr. Vane, perdón. Sí, La lista de 10 logros y poner al lado, dijiste. ¿cómo superaste el miedo? Porque en algún momento vos tuviste miedo de no lograrlo, pero lo lograste igual. ¿Cómo lo superaste? Por ejemplo, me paré igual aunque estaba cagado en las patas. Di mi último examen oral aunque sentía que me iban a reprobar con un 1, pero igual fui igual, ¿sí? O sea, ¿cómo superé el miedo? ¿Cómo ayudé a alguien? ¿Sí? No sé, suponete, en el caso de ustedes que tienen la empresa, quizás tenían miedo de poner la empresa, pero ¿cuánta gente ayudaron a bajar de peso? Y reconocer quién te elogió, quién te dio un reconocimiento por eso que hiciste. Okay. Bien. El síndrome del impostor tiene una característica muy loca, y que es que alimenta el olvido. Nos olvidamos de nuestros logros. Entonces, acá hay que tener una disciplina cada día para recordar lo que ya logramos y comprometernos en que vamos realmente a recordarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas nuestros logros. Si nosotros no aprendemos a festejarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas, nada externo nunca nos va a llegar a llenar. ¿Por qué? Porque nada externo nos va a llenar si yo no estoy llena de mí mismo o de mí misma. Yo necesito ser la persona que más se admira, la persona que más se reconoce, y esa es la mejor manera de romper el síndrome del impostor.
Y la mejor manera de empezarme a reconocer es primero escribirlo y después tomarme la costumbre de, aunque sea uno de esos 10 logros, ponérmelos de fondo de pantalla del celular y poderlo, o de la computadora, y leerlo y tenerlo a mano. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que sea tan claro que sos esa persona que ni siquiera lo necesitas. Hay muchos que la conocen a María Ángeles. María Ángeles tiene escrito una frase, creo que hace 3 años y medio, que fue de mis primeras alumnas de High Ticket 1 a 1. Hace 3 años y medio, 3 años, porque no hace 3 años y medio que doy 1 a 1. 3 años, 2 años y medio, que tiene escrita la frase y se recuerda lo que es todo el tiempo. Acuérdense que nuestro cerebro necesita crear justamente esa disciplina de recordarse quién nosotros somos, qué es lo que logramos. ¿Estamos bien? Última Sí, frase. El verdadero antídoto contra el impostor no es la perfección, es el coraje de actuar aunque la voz interna diga lo contrario. Cristian lo tiene incorporado en la piel ya. Una buena, una buena. Pensaba que podías decirte una frase linda cuando te quedas en blanco que te conecte con lo que vos sos. O sea, dejo de decir la puta madre que lo parió y digo algo lindo. Qué genio que sos un capo, Exactamente, decir. exactamente. Bueno, espero que les haya gustado la aturdida de cabeza. Son estas clases, saben que me encantan. Vamos a empezar a tener un poquito más de mentalidad. Para mí son súper fundamentales, más allá de que a algunos les resuenen más unos temas que otros, todos siempre nos pasa medianamente lo mismo. Saben que me encanta compartir con ustedes. El viernes tienen a Rodri con toda la parte de funnels. Luqui, si te podés conectar, te va a venir súper bien. No sé si ven ManyChat o funnels o no sé qué, o CRM de mails. Si cuando vean mails, tanto Cristian como Lucas, que les conozco un poquito más el avatar, eh, ténganlo súper en cuenta porque es un avatar que a ustedes los mails le van a funcionar muy bien igual que a mí. A la gente, Bien. bueno, sí, la voz también puede ser porque tenés un perfil más 35, más 40. Si tienen un perfil por ahí de 30 para abajo, no le dan tanta, 33 para abajo no le da tanta bola a la gente a los mails. Pero los que tenemos perfiles de gente un poquito más grande, estamos más acostumbrados a por ahí leer mails y podemos aportar mucho valor a través de los mails. Perdón, vale. Bien. ¿Vienen Calendly? ¿Van a ver Calendly? Sí, ¿por qué? Ah, ok. No, no, pues Sí. yo lo instalé, lo puse dentro del de mi Instagram, pero no sé si estaba bien. Por eso. Ah, pregúntale a cualquier cosa, escribile en privado a Rodri y pregúntale. Ah, bárbaro. Si no te lo resuelve Rodri, te lo resuelve Lu. Ah, espectacular. ¿Eh? Así que escribile en privado y preguntales, sin problema. Dale. Igual sí ¿Te puedo vemos, preguntar qué es eso, Calendly? sí, ¿De qué Calendly es? es una aplicación que lo que ayuda es a que vos tengas horarios libres y la gente pueda en automático agendarte una cita con vos online. Bien, bien. Nos vemos la semana que viene y nos vemos el viernes. No se olviden que viene Rodri. Los amo. Besos gigantes. Ah, Pablo y Sí. Lucky, mándenme ¿Instagram? sus Instagrams, Oh, por fin, que no los ubiqué. dale. Ya te lo estoy pasando. Besos, bye. Gracias, ¿eh? No, por favor, a ustedes.